Bueno, hablemos de leyendas urbanas, hermanos. Todos tenemos un tío que ha escuchado a La Llorona, ¿no es cierto? ¿Conoce a alguien? ¿Qué tal de Pascualita? Tal vez eres de esos niños que aprendimos que hay un viejo con un costal, que si no te terminas la comida y si no te portas bien, te va a llevar. Ya sabes cómo funciona, ¿no? Una leyenda urbana tiene que ver con algo que supuestamente alguien vio y luego se lo cuenta a alguien y luego esa persona lo repite otra vez y se repite tantas veces que llega el momento en que se vuelve difícil separar la realidad de la ficción. Y cuando sucede eso, entonces tienes una leyenda urbana. Pero hoy quiero invitarte a que consideremos esta serie de mensajes que titulé Leyendas Urbanas, porque me parece que esto también sucede con las verdades espirituales. Y lo que quiero hacer es que en esta serie de mensajes podamos separar la ficción de aquellas verdades bíblicas sobre algunos mitos espirituales que hay en medio de la iglesia, en medio de nosotros. Y quiero invitarte entonces a que podamos analizar de alguna manera alguna de las creencias esta mañana, que veamos una de las creencias que me parece es una de las más erróneas que hay en medio de estas leyendas espirituales en medio de nuestras vidas. Mira, tú y yo sabemos que todos pasamos por situaciones verdaderamente complicadas. La vida es así y tal vez alguno de ustedes llegó esta mañana precisamente así, en medio de una crisis, de una situación complicada. Tal vez tiene que ver con alguna situación económica en tu vida y estás batallando. Tal vez para otros tiene que ver con ese diagnóstico, esa mala noticia que un médico te dio sobre tu salud o sobre la salud de un ser amado. Tal vez llegaste aquí en medio de una crisis con tu matrimonio y están pendiendo de un hilo. Tal vez estás aquí pasando por una crisis con alguno de tus hijos y la relación no está bien en medio de ustedes como padres e hijos, o tal vez tenga que ver con tu trabajo y de repente lo que parecía perfecto en el trabajo ya no lo es. No sé, tal vez algunos de ustedes llegaron aquí luchando con la depresión y tienes tiempo en eso y parece que cuando estamos en las situaciones complicadas de la vida, pareciera que llega un momento en que alcanza tal nivel que ya no podemos soportarlo. Dices, esto es más de lo que puedo soportar. Y lo interesante es que la vida así es. Algunos de ustedes llegaron aquí en medio de una crisis, de una situación complicada en sus vidas. Tal vez algunos de ustedes, su testimonio sea que van saliendo de una situación complicada de sus vidas. Y sin ser pesimista, quisiera decirles que tal vez muchos de nosotros entraremos en un futuro en una situación complicada y no estoy deseándole mal a nadie, pero así es la vida. Para algunos están en medio de la crisis, otros están apenas saliendo de la crisis y algunos otros entraremos en ella en un futuro. Y es a ese momento donde estás, donde pareciera que lo que estás pasando se vuelve tan complicado que es mucho más de lo que puedes soportar, mucho más de lo que esperarías recibir y nunca falla. Siempre están esos buenos consejos bien intencionados. Estás pasándola muy mal y nunca falta alguien que llega y dice, no te preocupes. Es un consejo. Estás bien preocupado y dices, no lo había pensado. No te preocupes. Un consejo muy bien intencionado. O llega ese hermano, otra vez muy bien intencionado, y te dice, no te preocupes, mira, cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Y aún así, no sabes eso qué significa, pero vienen y te dicen esas cosas, o el clásico, échale ganas. Recuerda, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, y cosas como esas, ¿no? Échale muchas ganas. Y hoy quiero tratar de esta leyenda urbana que seguramente has escuchado. Cuando estás pasando por situaciones complicadas de la vida, cuando no encuentras una salida y piensas que tienes más de lo que puedes recibir, nunca falta alguien que te diga, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Has escuchado esto? Y es un clásico.
Y entonces, ¿sabes? Me parece que muchas personas, aún dentro de la iglesia, piensan que esto es verdad. Dicen, la intención detrás de estas palabras, Dios le da a sus peores batallas a sus mejores guerreros. Detrás de eso es como decirles, mira, Dios nunca te dará más de lo que puedas resistir. Si estás pasando por eso, es porque tú puedes con eso. Dios sabe que tú puedes con eso, pero esta es una leyenda urbana espiritual. La Biblia jamás enseña esto. De hecho, enseña todo lo contrario. Y cuando pienso, ¿de dónde sacamos esta idea? ¿De dónde sacamos que somos guerreros y que tienes la capacidad de salir adelante y que Dios nunca te dará más de lo que puedes soportar? Me parece que tiene que ver con un pasaje que hemos sacado de contexto y que confundes allá en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Mira, el versículo 13 dice lo siguiente: a ustedes no les ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Y es un pasaje que me parece que de ahí sacamos esta idea, y por eso muchos cristianos estarán diciendo, no, es que la Biblia dice que tú eres ese guerrero y si Dios te mandó eso, tú puedes con esa prueba. Pero mira aquí, déjame te explico cuál es la confusión. El apóstol Pablo está hablando de una tentación y debes entender estas dos palabras que nos confunden. Habla de que Dios no permitirá de que tú y yo seamos tentados. Una tentación tiene que ver con ese impulso para hacer lo malo, para pecar. La Biblia enseña muy claramente que tú y yo somos tentados de nuestro propio mal, de nuestro propio pecado que hay en nosotros. Dice la Biblia, una palabra muy extraña, de nuestra propia concupiscencia. Quiere decir de tu propio pecado, de lo que hay en ti. Es más, ni siquiera le puedes echar la culpa al diablo. Es de lo mismo que hay en ti, que tú y yo somos incitados, tentados a hacer el mal. La buena noticia y el enorme mensaje de estas palabras es de que, sabes, tú y yo tenemos una salida. Dios dice, nunca serás tentado más de lo que puedes resistir. Es decir, nunca tú y yo podremos decir, Dios, pequé porque no me aguanté. ¿Cómo iba a poder con esa tentación? Dios siempre nos dará la salida. Dios siempre te dará la oportunidad de vivir en santidad. Y entonces el concepto de lo que está hablando Pablo es de ser tentado, no de una prueba. Una prueba es aquella situación complicada que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Y entonces nos confundimos con estas dos palabras, porque en el pasaje se usan estas dos palabras, tentación y prueba, pero todo el contexto tiene que ver con tentación. Este es mi punto. La Biblia jamás dice que Dios no te dará algo, una prueba, mucho más de lo que tú puedas resistir. La Biblia no lo enseña. Habla de una tentación, y mi punto es que cuando voy a la Biblia, una y otra vez, vas a encontrar historia tras historia, donde verás a los diferentes personajes, a las diferentes personas que Dios usó, donde Dios les dio mucho más allá de lo que podían soportar. Si piensas en un personaje como Gedeón, este hombre que Dios llamó para que rescatara a su pueblo de la opresión de los enemigos, cuando Gedeón recibe ese llamado, él mismo dice, oye Dios, yo no tengo lo suficiente, esto es más de lo que puedo manejar. Mira, soy el menor de mi casa, mi tribu es la más pequeña. Evidentemente Dios le dio mucho más de lo que él podía soportar, de lo que él podía manejar. Si piensas en un Moisés, este hombre que Dios usó para rescatar al pueblo de la opresión de Egipto, Dios igual le dio mucho más de lo que podía soportar, de lo que podía manejar. El mismo Moisés le dijo, oye Dios, soy muy mal líder, la verdad ni líder soy hasta tartamudo, no sé hablar en público, no puedo con eso. Dios le dio mucho más de lo que Moisés podría manejar, y puedes ir historia tras historia. Si piensas en la reina Esther, llena de temor para presentarse delante del rey y arriesgar su vida, Dios le dio mucho más de lo que podría manejar. El rey David lo dijo así. Mira en el Salmo 38, el versículo 4 y después brincando al versículo 8, mira las palabras del salmista de David. Dice, mi pecado pesa sobre mi cabeza, es una carga que ya no puedo soportar. Me siento débil y en gran manera agobiado, mis quejas son las de un corazón angustiado. Nuevamente, sabes, Dios
permitió que David pudiera llevar cargas mucho más pesadas de las que él podía llevar, y por eso decía, es una carga que no puedo soportar, estoy agobiado, tengo un corazón angustiado. Si voy un poco más allá, ¿sabes? El mismo Señor Jesucristo pasó por una situación complicada. El evangelista Marcos habla de que cuando Jesús iba a ser crucificado, una noche antes, Jesús se llenó de tristeza. Mira lo que dice Marcos 14:33. Y es un pasaje por demás extraordinario, que nadie imaginaríamos que un hombre como Jesús viviera esto. Dice la Biblia que Jesús se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a sus discípulos, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, siento en el alma una tristeza, ¿de qué? De muerte. ¿Puedes notarlo? Jesús le está diciendo a sus discípulos, me siento muy mal, mi alma está abrumada de dolor hasta el punto de la muerte. Es mucho más de lo que el mismo Jesús podría sobrellevar. Y, ¿sabes? Dios nunca dijo, la Biblia no nos enseña que tú y yo no pasaremos por situaciones complicadas de la vida que parezcan que es mucho más de lo que tú y yo pudiéramos soportar. Y si esta mañana estás aquí, estás pasando por una situación complicada en tu vida, de esas que dices, Dios, no entiendo por qué permites que esté pasando esto en mi vida. Hoy quiero compartir contigo algunas de las razones por las cuales considero que Dios permite muchas veces situaciones complicadas en nuestra vida, mucho más allá de lo que podemos soportar, por al menos dos razones. Y la primera de ellas es que, sabes, Dios permite que tú y yo vivamos situaciones complicadas de nuestra vida, más allá de lo que pudiéramos imaginar, porque Dios quiere enseñarnos a depender de su presencia. Dios quiere que tú y yo aprendamos a disfrutar de su presencia. Y este es mi punto. Mira, seamos bien sinceros. Cuando en tu vida todo sale bien, cuando todas las cosas están en orden, cuando todo te ha resultado mucho mejor de lo que lo imaginaste, ¿no es cierto que es en esos momentos en que es más fácil olvidarnos de Dios? Si eres sincero, si nos quitamos la máscara religiosa de decir, no, pastor, yo nunca me olvidaría de mi Salvador. La verdad es que sé sincero. Cuando todo está bien, hay hasta cierto orgullo de decir, Dios atiende acá mira, mi hermano está bien amolado. ¿Qué tiene? Déjame a mí. Yo ahorita estoy bien. Pero es en los tiempos complicados de la vida, cuando todo empieza a ir mal, en que tú y yo comenzamos a buscar a Dios con todo el corazón. ¿No es cierto? Y este es un clásico en la vida, y me parece que por eso Dios permite situaciones complicadas en nuestra vida, porque Dios quiere enseñarnos a depender de Él, a depender de su presencia, porque es en los tiempos complicados cuando tú y yo buscamos a Dios. Mira, recordé a este profeta Jonás. ¿Recuerdas la historia de Jonás? Si tienes tiempo en la iglesia, seguramente recuerdas esta historia. Jonás es un profeta. Dios lo llama para ir a predicar a un lugar que se llama Nínive, y resulta que Jonás tiene la suficiente valentía para decirle que no a Dios. Y entonces Dios le dice, Jonás, ve y predica a los ninivitas. Y Jonás dice, no va a pasar. Me caen mal los ninivitas. No voy a ir. Y Jonás se rebela contra la voluntad de Dios en su vida. Como tú y yo debiéramos de saber, cuando tú y yo nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios en nuestras vidas comienzan a desplomarse. Y sucedió lo mismo con Jonás. De repente, después de una serie muy extraña de acontecimientos, Jonás termina siendo arrojado de un barco y tragado por un pez gigante, dice la Biblia. Y cuando está en esa situación, mira la oración de Jonás. Dice Jonás, cuando dentro de mí desmayaba mi alma, cuando estaba perdido me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo.
Nota que Jonás no dijo cuando estaba todo bien, cuando estaba en la cima del éxito te busqué. Es cuando desmayaba mi alma, cuando estaba en el peor momento de la vida, fue que me acordé de ti. Y me parece que Jonás es un reflejo muy claro de nuestras vidas. Cuando estamos en necesidad, es que tú y yo buscamos a Dios. Es en medio de la angustia donde tú y yo más buscamos a Dios. Y lo paradójico de esto es que cuando estamos en la cima del éxito, en lo alto del éxito, muchas veces pasamos por alto a Dios en medio de nuestras vidas. Y nuevamente quiero hablarle al corazón de las personas que hoy están pasando por medio de una situación complicada en sus vidas. Tal vez estás pasando por ese tiempo en que te dices a ti mismo, si simplemente Dios hiciera algo, si Dios estuviera conmigo, en realidad no estaría pasando por eso. No entiendo por qué Dios permite esto en mi vida. Estoy orando por algo y parece que Dios me da totalmente lo contrario. Si Dios realmente me amara, si Dios realmente tuviera el poder, evidentemente no estaría pasando por esto, no estaría sufriendo esto. Tal vez te encuentras ahí en medio de esa situación. Hoy quiero hablarte a tu corazón y recordarte algo y animarte a que nunca permitas que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Nunca permitas que un tiempo difícil en tu vida te lleve a considerar que Dios te ha abandonado, porque la vida se pone difícil y de repente parece una tormenta perfecta en la vida y parece que todo está mal y parece que no hay una salida. Pero hoy quiero recordarte, nunca permitas que una situación difícil en tu vida te haga dudar de la presencia de Dios, porque tenemos un Dios que nunca nos abandona. Dios permite esos tiempos complicados en la vida porque precisamente Él quiere enseñarnos a depender de Él. Él quiere que tú y yo podamos conocerlo de una manera extraordinaria. El salmista, ya en el Salmo 145, el versículo 18 dice: tú, Señor, estás cerca de quien te llama, de quienes te llaman con sinceridad. Estás pasando por un tiempo complicado de tu vida. Déjame animarte, busca al Señor, busca a Dios. Esta es una promesa extraordinaria. Cuando tú lo busques, lo encontrarás. Cuando tú te acerques a Dios en medio del dolor y del quebranto de la prueba, vas a encontrarte con Dios. Cuando le hables, Dios te responderá. Podrás probar esa presencia de Dios en ti. Dios quiere que tú y yo seamos atraídos hacia su presencia en medio de este tiempo de dolor. De hecho, es increíble para mí pensar que, sabes, cualquiera pudiera pensar que la vida en Cristo es una vida súper perfecta, que siempre todo sale bien, pero la realidad de las cosas es que los seguidores de Jesús, a veces tenemos épocas en nuestra vida que estamos por el valle, es decir, por esas situaciones complicadas de la vida. Y es verdad, en otras ocasiones estamos en la cima y disfrutamos de la bendición, del cuidado, de la prosperidad de Dios. Pero otras veces estamos en el valle y es un sube y baja. A veces estás en el valle, a veces estás en la cima, y así es la vida cristiana. Y sabes, mientras pensaba en esto, parecía que de parte de Dios había una pregunta para mí y era: ¿qué preferirías en tu vida? Tú sabes ese juego, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Qué preferirías en tu vida? ¿Preferirías el éxito y olvidarte de Dios y no estar conectado con Dios y tener a Dios como un accesorio? ¿O preferirías el valle en tu vida, conociendo, experimentando y disfrutando de la presencia de Dios? Y aun cuando parezca bien estúpido, ¿sabes? Llegué a esta conclusión: prefiero estar en el valle con Jesús que en la cima de la montaña sin Él. 1000 veces. Cuando veo mi experiencia en esos valles de la sombra y de la muerte, como dice el salmista, ¿sabes? No puedo olvidar cómo lo conocí y cómo mi percepción de Dios, de su bondad, de su gracia y de su perdón,
se volvió tan palpable para mí. Tengo que reconocer que es en los valles, en los tiempos de dolor, donde mejor he conocido a mi Salvador. Por eso, si me pones a escoger, preferiría el valle del dolor, conociendo a mi Salvador, que la cima del éxito sin Él. Por alguna razón a Dios le encanta revelarse en medio de ese punto. La segunda cosa que quiero compartir contigo es que Dios permite esos tiempos difíciles de la vida porque, ¿sabes? Dios quiere enseñarnos a experimentar su poder en medio de nosotros. Y, ¿sabes? Dios quiere que tú y yo, en medio de los tiempos difíciles de la vida, cuando Dios nos permite esas situaciones que nos sobrepasan, que van mucho más allá de lo que podemos resistir, Dios quiere que podamos disfrutar de ese poder sobrenatural en medio de nuestras vidas. Y mira, este es mi punto. Vivimos en una cultura, vivimos en un mundo donde se nos enseña que todo depende de nosotros, que es por tu fuerza, que es por tu empeño, que es por tu buena forma o tu gran fuerza de voluntad en que puedes alcanzar las cosas. Y me parece que por eso nos aferramos a esta idea de yo puedo. Y por eso está mito, esta leyenda urbana de que somos un guerrero y que Dios nos da las peores batallas porque somos muy buenos. Tiene que ver con esta idea de que creer que podemos con nuestras propias fuerzas, que podemos soportar, que podemos aguantar, que podemos salir adelante. Pero déjame decirte algo. La realidad de las cosas es que tú y yo no somos fuertes. Déjame recordarte que tú y yo no fuimos creados para resolver nuestras propias vidas. De hecho, ¿sabes? Tú y yo fuimos creados para necesitar de Dios. Fuiste creado para depender de Dios. Es así como Dios nos creó. Y hasta que tú y yo no reconocemos esta verdad, hasta que no reconoces que nadie espera, que Dios no espera que tú resuelvas tu vida, que con tus propias fuerzas tú arregles tu vida, es que puedes experimentar el enorme poder de Dios en tu vida. Me parece que eso es lo que habla el apóstol Pablo, ahí mismo en la carta de Corintios. Pablo habló que había un aguijón en su carne, como una espina clavada en él. Es una metáfora. No sabemos qué es ese aguijón, no sabemos cuál es esa espina. Algunos opinan que tiene que ver con algo físico, que tal vez tenía un problema con sus ojos y que no veía. Otros piensan que era alguna situación de su salud, que batallaba con algo. Y algunos más han ido un poco más lejos y dicen que era hasta tal vez un pecado que no podía resolver en su vida. Y entonces no lo sabemos. Pero evidentemente era algo que lo tenía agobiado. Y dice que Pablo oró 3 veces, suplicó 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón. Y cuando lees que suplicó 3 veces, no está hablando de 3 oraciones, no está hablando de 3 días, sino que está hablando de 3 temporadas, bien conscientes, temporadas de oración, seguramente de ayuno, seguramente el apóstol Pablo mandó un anuncio a todas las iglesias que conocía para que oraran por él, y fueron 3 temporadas bien intencionales, bien significativas, buscando que Dios quitara ese aguijón de su vida. ¿Y sabes qué? Eso fue lo que sucedió. Dios no lo hizo. Si lo veo desde una perspectiva humana, ¿sabes? Yo diría que si alguien se merecía que Dios le respondiera, sería el apóstol Pablo. ¿Están de acuerdo? Si las respuestas de Dios se basaran en nuestro desempeño como hijos de Dios, bueno, Pablo estaría en el top de la lista. Pablo sería el que, oye, pues respóndele. Sin embargo, Dios no lo hace. Y otra vez, ¿sabes? Cuando pienso en nuestras vidas, tienes tiempo caminando con el Señor, ya te habrás dado cuenta que llega un momento en que descubres tu propio aguijón. Tal vez te encuentras ahí pidiéndole a Dios que te quite algo. Y has orado como nunca porque Dios responda a algo. Estás orando simplemente para que esa depresión desaparezca de tu vida.
Estás orando para que Dios sane el cuerpo de tu ser amado, tal vez de un hijo, tal vez tu propio cuerpo que te destroza el dolor. Y estás orando y parece que Dios no responde. Pareciera que Dios no responde para solucionar esos conflictos matrimoniales en los que te encuentras, y tu matrimonio, tu relación está pendiendo de un hilo y estás orando y parece que Dios no responde. Simplemente estás orando porque ese ser amado, tal vez tu hijo, conozca del Señor y parece que Dios no hace algo por rescatarlo, y estás ahí orando y otra vez parece que no se soluciona. Estás luchando con tu economía y simplemente tu oración: Dios, ayúdame, si simplemente pudiera tener libertad financiera, si solo me permitieras un mes poder salir de mis gastos normal como cualquier otra persona, y parece que Dios no lo hace. De repente en la vida te encuentras con que tienes un aguijón con aquello que estás orando y que parece que Dios no responde. ¿Por qué Dios nos permite estar ahí? Es exactamente donde está el apóstol Pablo, es exactamente con ese mismo sentimiento de decir: Dios, ¿por qué? Como seguidores de Jesús, es un poco frustrante porque sabemos que Dios tiene el poder para hacerlo. Sabemos que no hay algo imposible para Dios, y entonces es: Dios, tú puedes hacerlo, sé que puedes hacerlo, pero parece que Dios simplemente no lo hace. Era ahí donde estaba el apóstol Pablo, y entonces cuando Pablo cuenta su testimonio, dice que Dios mismo le contestó, que Dios le habló, y me parece que la respuesta de Dios para Pablo se vuelve significativa para todos nosotros también. Dice el apóstol allá en 2 de Corintios, en el capítulo 12, que el Señor le dijo: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de enorgullecerme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. No sé si puedes notar, el apóstol Pablo está recibiendo de parte de Dios esto y le dice: con mi gracia tienes más que suficiente, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la respuesta de Pablo es: si así funciona, si tu poder se ve reflejado, se perfecciona en la debilidad, entonces Pablo dice: muy bien, voy a enorgullecerme de mis debilidades. Quiero ser débil entonces para que el poder de Cristo se manifieste en medio de mi vida. Y otra vez, pareciera que es algo fuera de lo común y parece una locura. Y mira, el apóstol insiste un poco más. Y si ves el siguiente versículo, dice: por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las ofensas, en las necesidades, en las persecuciones y en la angustia, porque mi debilidad es mi fuerza. Lo que está diciendo el apóstol es, en otras palabras: Dios, gracias porque soy bien débil. Gracias porque hay alguien que siempre me está molestando y siempre me está ofendiendo por obedecerte. Siempre hay alguien que me está funando, que está haciendo algo en contra de mí. Gracias por eso. Gracias por las dificultades de la vida. Gracias por las necesidades. Y mira, si alguien había sufrido algo, era el apóstol. Fue golpeado más de una vez lo apedrearon y lo dieron por muerto. En una ocasión naufragó y se quedó perdido en el mar, para luego salir y que una víbora lo mordiera. Y entonces, si alguien había sufrido, era el apóstol. Y es como si el apóstol lo estuviera diciendo: qué bueno, Dios, entonces me gozo y presumo de eso. Qué bueno por la persecución, qué bueno por la angustia, porque mi debilidad es mi fuerza. Y otra vez, si soy sincero contigo, cuando leo estos pasajes se ven medio masoquistas. Cualquier psicólogo diría: ese hombre está loco. ¿Quién se goza en esas cosas? ¿Quién disfruta de eso? Evidentemente nadie, a menos que sepas que es en tu debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Porque el apóstol decía: porque en mi debilidad está mi fuerza. Cuando soy débil, cuando me hace falta, cuando no tengo poder, cuando no tengo la habilidad, entonces puedo disfrutar de ese poder sobrenatural en medio de mi vida. Sabes, Dios nos mete en esas situaciones complicadas de la vida por una simple y sencilla razón. Dios quiere que vivamos y disfrutemos ese poder sobrenatural
en medio de nuestras vidas, un poder que no se puede explicar. Nuevamente, un pasaje difícil de explicar, pero déjame terminar con esto. Lo que los músicos pasan, y creo que el apóstol lo que está diciendo es lo siguiente: mira, no se trata de ir por la vida tratando de remar, se trata de navegar, no de remar. Y este es mi punto: cuando te subes a un bote tienes dos opciones. Puedes coger los remos y ponerte a remar y echarle muchas ganas para llegar a un punto, y me parece que muchos de nosotros vamos por la vida remando, tratando con nuestras propias fuerzas, diciéndole a Dios: Dios, soy ese guerrero poderoso, Dios, yo puedo, yo voy a remar y voy a llegar a un puerto seguro con mis fuerzas y mis habilidades, puedo hacerlo. Y vamos por la vida remando. Pero tenemos una segunda opción: puedes izar la vela, dejar que el poder del Espíritu Santo lleve tu vida a un puerto seguro. Puedes hacerlo con tus propias fuerzas, pero llegará un momento en que te vas a cansar y vas a naufragar en medio de las aguas de la vida. Pero otra vez, simplemente navegas, das la vela y permites que el poder del Espíritu Santo guíe y dirija tu vida. La vida se vuelve distinta. Y entonces por eso el apóstol dice: cuando yo no puedo remar, cuando ya no tengo las fuerzas para remar, simplemente navego y dejo que el poder del Espíritu Santo lleve y guíe mi vida. Querido hermano, ¿estás cansado de remar? Creo que es un buen momento para comenzar a navegar en medio de la vida. ¿Sabes? Creo que de eso se trata. Creo que de eso se trata, porque servimos a un Dios que cuando tú y yo no podemos hacer algo, cuando tú y yo nos hemos agotado, cuando tú y yo somos débiles, entonces Dios hace las cosas en medio de nuestras vidas, en nuestra debilidad. Dios obra y nos volvemos fuertes. Mira, otra vez, no sé cuántos aquí han llegado en medio de una situación complicada. Mi oración para aquellos que hoy están en medio de una tormenta, de una situación complicada, si estás en medio del valle, mi oración es que en medio del quebranto y el dolor veas la presencia de Dios en tu vida como nunca antes. No te creas esa mentira de que Dios nunca te dará más de lo que puedes soportar. Dios lo hace. Dios traerá pruebas difíciles a nuestra vida para que disfrutemos de su presencia, para que disfrutemos de su poder, porque nuevamente tú y yo fuimos creados para necesitar de Dios. Fuimos creados para anhelar, para depender de Dios en nuestras vidas. Y entonces, ¿sabes? La vida siempre va a exigir más de lo que tú y yo podemos dar. En mi vida, uno de los ejemplos más palpables que podía pensar es que cuando Dios nos llamó a ser familia de acogimiento, Dios nos dio más de lo que podíamos soportar. Era más de lo que podíamos manejar, pero así es la vida. ¿Tienes un hijo adolescente? ¿Sabes? Te darás cuenta que criar, que educar a un adolescente es mucho más de lo que tú y yo podemos manejar. Simplemente si estás casado, el mismo matrimonio te demuestra que el matrimonio es mucho más de lo que tú y yo podemos manejar. No se diga de servir al Señor. Si quieres servir a Dios y entrar en el ministerio, evidentemente tendrás mucho más de lo que tú puedas manejar, de lo que tú puedas controlar. Pero este es el punto clave. Tenemos que entender y aprender que tú no fuiste creado para vivir por tu cuenta. No fuimos creados para vivir en nuestras fuerzas. Fuimos creados para una dependencia total de Dios. Yo quisiera invitarte a que te quites esa idea de la cabeza de que tienes que ser fuerte, de que tienes que ser esa persona madura y que no se note que mi debilidad y que no se den cuenta que estoy batallando con esto. No sé cómo funciona.
Nuevamente es una leyenda urbana que tú y yo podemos salir en nuestras vidas por nosotros mismos. En lugar de pensar y de creer que somos fuertes, declárate el más débil, y como Pablo dijo, entonces estaré orgulloso de mis debilidades. No puedo con eso, no puedo con esto otro. Fuiste creado para depender de Dios. Y otra vez, tal vez estés aquí con una carga mucho más grande de lo que puedas soportar. Entiendo un poco porque he estado ahí algunas veces y sé del dolor, sé de la frustración que eso puede tener. Pero la invitación de Dios es: deja de remar, comienza a navegar con el poder del Espíritu de Dios en tu vida. Si estás ahí en tu vida preguntándote ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Tal vez Dios quiere revelarse a ti. Dios quiere mostrar tu presencia en medio de tu vida. Dios quiere revelar su poder. Tal vez estás ahí diciéndole: Dios, no entiendo. Estás luchando con ese aguijón. Tal vez es esa enfermedad que estás orando y que continúa ahí, no lo entiendes. Y es Dios, puedes hacerlo, pero no lo haces. Tal vez otra vez puede ser cualquier cosa y estás sufriendo. Esta mañana oro porque el poder del Espíritu Santo sea real en medio de ti. Y ojalá hoy puedas entender que fuiste creada para depender de Dios, no para luchar en tus propias fuerzas. Que la experiencia del apóstol Pablo sea tu experiencia. Que en medio del quebranto, de la prueba, puedas ser fuerte en Cristo Jesús. Dios, oro, Señor, por que mientras confiamos en Él,